Sí, bienvenidos de nuevo a estos videos de la materia de inteligencia artificial, donde estamos tocando temas referentes de la unidad número 2, técnicas de búsqueda, donde nosotros vamos a modelar problemas, ¿sí?, en el espacio de los estados y vamos a aplicar alguna técnica, alguna estrategia de búsqueda para encontrar la solución al problema. En el video anterior empezamos a describir el problema que estamos resolviendo, que es el del rompecabezas y de piezas deslizantes, y definimos la primera clase, que es la que modela al estado. Esta clase, ¿sí?, lo que contiene es la información de la ubicación de las piezas en el tablero utilizando una matriz. Bien, ahora nosotros vamos a trabajar con ya la modelación de la clase que define el problema de rompecabezas deslizante. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Nosotros sabemos que ya hemos definido en nuestras clases previas, en el paquete espacio de estados, una clase que me modela un problema de búsqueda. Nosotros sabemos que el problema de búsqueda necesita el estado inicial, el estado meta, y necesita saber cómo crear los estados sucesores, que van a ser definidos a través de un método. ¿Sí? Observen que cuando definimos esta clase utilizamos una clase genérica y le estamos indicando que esas clases deben heredar de estado. Entonces el problema de búsqueda, el estado inicial y el estado meta van a ser objetos de clases que hereden de estado. Y observen que aquí estamos usando T para establecer el tipo genérico. Muy bien. Nosotros sabemos que nuestra clase rompecabezas que hicimos en el video anterior hereda de estado, entonces bien podemos pasarla a sustituir T por rompecabezas. Y eso lo vamos a hacer en nuestro problema de rompecabezas, que es el código que vamos a implementar ahora. ¿Sí? Entonces vamos a crear esta clase, la clase problema rompecabezas, y ahora regresamos aquí a esta diapositiva. Nos cambiamos a nuestro editor, a nuestro entorno, para crear la clase. Muy bien, entonces aquí vamos a crear la clase de Java que se llama problema rompecabezas. ¿Sí? Ese va a ser el nombre de la clase. Y está en el proyecto 01, que es en el que estamos trabajando, en el paquete adecuado. Entonces terminamos y se crea la clase. Aquí la tenemos. ¿Sí? Muy bien, pues ahora vamos a decir que este problema rompecabezas, ¿sí?, hereda de problema búsqueda y que los estados van a ser objetos de la clase rompecabezas. ¿Okay? Entonces, como problema de búsqueda es una clase que no hemos usado, pues hay que decirle dónde la va a encontrar con el import. ¿Okay? Aquí ya tenemos definido bien, ya encuentra la clase, pero como sabemos la clase problema búsqueda tiene métodos abstractos, entonces le vamos a decir que los implemente. Aquí están. Y también tiene un constructor, no tiene constructor predeterminado o sin parámetros, entonces hay que adicionar el constructor, y NetBeans nos ayuda en eso. Entonces observen que aquí ya nos generó el código, y hay algo bien interesante. Si recordamos la diapositiva, ¿sí?, aquí se estaba ocupando el tipo genérico T. Observen cómo al indicarle que el estado es rompecabezas, en todos los lugares donde había T ya puso la clase adecuada. Esa es la gran ventaja de trabajar de esa forma con las clases genéricas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya lo que nosotros necesitamos, los tres métodos abstractos que vamos a trabajar, ¿sí?, y el constructor donde se le pasa el estado inicial y el estado meta.
y aquí con esta línea está llamando al constructor de la clase padre. Nos regresamos a las diapositivas y entonces aquí ya observamos lo que les había comentado, ¿verdad? Que como rompecabezas era de estado, pues puede sustituir a t, y aquí lo está haciendo en todos los métodos que se generaron de forma automática. Ok, pues vamos a seguir adelante ahora con definir si pues nosotros necesitamos definir estos métodos. Sí, vamos a seguir adelante para ver qué es lo que tenemos que implementar. Bien, si nosotros recordamos lo que hicimos, tenemos el código de 5 estrategias de búsqueda, ¿sí? Todas ellas necesitan, ¿sí?, saber cuáles son los estados sucesores. Se necesita generar los estados sucesores para poder meterlos a la cola de búsqueda de acuerdo a la estrategia, ya sea una cola FIFO, una LIFO o una cola con prioridad. Adicionalmente, los métodos las estrategias de búsqueda con información necesitan conocer el costo acumulado o el costo estimado. Observen que costo uniforme trabaja con costo acumulado, Best First con el costo estimado y A estrella con los dos. Entonces, estos elementos hay que definirlos. Y entonces, para nuestro problema de el tablero de rompecabezas de piezas, necesitamos establecer cómo vamos a generar primero los estados sucesores y después qué indica el costo acumulado y el costo estimado. Ok, entonces vamos a hacer eso. Primero vamos a trabajar con los estados sucesores. ¿Cómo los vamos a generar? Bien, vamos a analizar esta situación. Observen, aquí tenemos un estado que sería como que el estado actual donde estamos colocados, y entonces yo de aquí me puedo mover a otros estados. ¿A cuáles? Pues los que me indican las operaciones permitidas. En este caso son movimientos horizontales o movimientos verticales, a la derecha, a la izquierda, abajo o arriba. ¿Sí? Y entonces si hacemos eso, en este caso yo puedo tener 4 estados sucesores. Este de acá, el primero, es porque se bajó el número 2. En el segundo se movió a la izquierda el 6. ¿Sí? En el siguiente subimos el número 5 y en el último movimos a la derecha el 8. Y son los únicos movimientos permitidos, no hay más. Entonces, para este caso, tendría yo 4 estados sucesores. ¿Ok? Pero este es el caso, vamos a decirlo, completo. Es el estado completo, con 4 posibles movimientos. Pero ¿qué pasa si yo estoy colocado en un estado como este, donde la casilla vacía está pegada a un lado de mi tablero? Entonces aquí ya no tengo 4 estados sucesores, tendría solamente 3. Bajar el 3, mover a la derecha el 6 o subir el 4. Observen lo que aquí están. ¿Sí? Ese sería como que el segundo caso. Y el tercer caso sería este, donde el espacio está en una esquina. Entonces aquí solamente tendría 2 posibles estados sucesores. El 2 a la derecha o el 3 hay que subirlo. Muy bien. Entonces necesitamos nosotros implementar un código, un método que me permita crear esos estados sucesores, porque esos se tienen que incluir en la cola de búsqueda. Bien, vamos a analizar el caso general. ¿Sí? Observemos lo siguiente. Lo que está marcado en rojo son las piezas que puedo mover. Las vamos a analizar de esta forma. Si yo el espacio vacío, este espacio vacío, lo considero aquí, lo identifico con sus coordenadas X y Y, aquí está, su fila y su columna, ¿sí? Entonces observen que yo podría identificar el de la izquierda, pues sería X menos 1, esta sería la posición del que está a la izquierda. El que está a la derecha sería X más 1, ¿sí? Para el caso del de arriba sería ya no con X sino con Y. El superior sería Y menos 1 y el inferior sería
y más 1. ¿Ok? Con eso ya identificamos a los 4 estados. Los 4 estados que yo puedo mover. Pero este es el caso completo. Entonces analicemos este donde sabemos que solamente tenemos dos opciones. Si ponemos nuestro esquema en esta posición, vemos que hay dos posiciones que no son válidas. ¿Sí? Y las tendríamos que señalar. Entonces el movimiento horizontal tendría un límite y también el movimiento vertical. Si nosotros recordamos, sabemos que las filas y las columnas de una matriz, su índice inicial es 0. Entonces esta es la fila 0, 1 y 2. Ok, entonces observen que aquí que el valor de la izquierda nunca puede ser menor a 0. ¿Sí? Y el superior tampoco. Entonces esta sería una condición que tanto izquierda como superior deben ser mayores o iguales a 0. Esto es para este caso. El otro caso sería en la esquina opuesta. Aquí, si aquí colocamos nuestras posibilidades, vemos que no me puedo salir del tamaño de la matriz. Entonces, el movimiento a la derecha siempre debe ser menor a n y el movimiento del inferior también debe ser menor a n. ¿Okay? Esas son condiciones que debemos cuidar para hacer esto. Muy bien, pues ya con esto lo tendríamos que implementar en el código. Vamos a hacer el método getSucesores. Fíjense que aquí lo primero que vamos a hacer es que de un estado nosotros vamos a generar una lista de los posibles estados sucesores. Entonces necesito crear una array list, ¿sí? De la lista de posibles sucesores. Después de ahí tendría yo que ubicar dónde está el lugar vacío. Entonces con el método getUbicación aquí le paso el valor 0, que ese es el que me representa el espacio, y este me va a devolver un punto. Entonces, como ya establecimos en la diapositiva anterior, estos son los valores para izquierda, derecha, superior e inferior. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Esos son los posibles movimientos. No todos son válidos, ¿sí? Entonces vamos a implementar eso en el método getSucesores. Nos vamos a nuestro código. Y acá tenemos el método getSucesores. Lo vamos a mover de lugar para ponerlo después del constructor que tenemos aquí. Aquí está. ¿Sí? Y entonces vamos a quitarlo lo del cuando se lanza la excepción. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es crear una array list de rompecabezas. ¿Sí? Que este es nuestra lista de estados sucesores y la creamos. Ahorita no tiene nada. Ahí está. ¿Sí? Después yo necesito saber el valor de n, porque acuérdense que tengo que limitar mis movimientos, el tamaño de la matriz. Entonces yo le digo del estado actual, que es al que yo le quiero sacar sus estados sucesores, pues a ese estado actual le pido su dimensión. Ahí está. ¿Sí? Ya tengo eso. Y ahora le voy a preguntar al estado actual cuál es la ubicación del 0. Entonces aquí lo creo. Estado actual. Le digo getUbicación 0. ¿Sí? Y entonces, como es la primera vez que ocupo la clase point, pues hay que importarla. Entonces aquí yo ya sé dónde está el espacio vacío en el estado actual. ¿Sí? Y ahora voy a crear mis posibilidades, mis posibles movimientos. El de la izquierda sería x menos 1. El de la derecha sería x, pero es 0.x, ¿verdad? Porque este es el punto donde está el 0. Le digo dame el valor de x y 0x más 1. ¿Ok? Con eso yo ya tengo la ubicación a la izquierda o a la derecha. Y también ahora el superior va a ser ahora ya con y el inferior
menos 1. No, es al revés, el superior es menos 1 y el inferior es más 1. ¿Sí? Entonces ya tendríamos aquí nuestros valores iniciales. Estos son los posibles movimientos. ¿Ok? Eso es lo que queríamos hacer ahora. Muy bien, vamos a continuar con las diapositivas. Bien, ahora ya que tengo los posibles movimientos, pues yo tengo que validar esos movimientos. Entonces, pues voy a ir validando cada uno de ellos. Sí, el izquierda debe ser mayor o igual a 0, derecha debe ser menor a 0, superior mayor o igual a 0, inferior menor que n. Si estas condiciones se cumplen, yo puedo crear un estado sucesor. ¿Ok? Eso es lo que tengo que verificar, los límites. Entonces voy a crearlo primero acá en el código, nos cambiamos aquí. Voy a decir esas condiciones. Si izquierda es mayor o igual a 0, puedo crear un estado sucesor. Si derecha es menor a n, puedo crear un estado sucesor. Si superior es mayor o igual a 0, también se puede crear. Y finalmente, si inferior es menor a n, yo con eso puedo crear otro estado sucesor. Ok, ya lo tengo. Le digo aquí que formatee para que me dé los espacios adecuados. Ya tengo las 4 condiciones. Entonces, si cada una de estas se cumple, yo puedo crear hasta 4 estados sucesores. Regresamos a nuestro código. ¿Y cómo vamos a crear el estado sucesor? Pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a copiar el estado actual y eso nos devuelve un nuevo estado. Aquí está. Ya utilizamos el método copiar que habíamos implementado previamente. Y ahora vamos a aplicar los movimientos. En el caso de izquierda a derecha serían movimientos horizontales. Y en el caso de subir y bajar serían movimientos verticales. ¿Sí? Y después de hacer el movimiento, ya he cambiado la configuración de la matriz en el estado sucesor, pues ahora lo inserto en mi lista de estados sucesores. Pues eso es lo que tengo que hacer para cada uno de las 4 opciones. Entonces vamos a nuestro código. ¿Sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es crear un nuevo estado, una nueva rompecabezas, que le voy a llamar así, estado sucesor. Y entonces aquí del estado actual, pues lo voy a copiar porque eso me va a generar un nuevo estado. ¿Sí? Ahora voy a hacer el movimiento, como es de la izquierda a estado sucesor, le voy a aplicar un movimiento horizontal. Nosotros ya sabemos dónde está ubicado el 0 y aquí al que voy a mover es el de la izquierda. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ya hicimos el movimiento y entonces pues ahora a nuestra lista de posibles estados sucesores le añado este estado sucesor. ¿Sí? Con eso ya estoy creando un nuevo estado. Esto lo tengo que hacer para los 4 estados. Cada uno debo crear el estado actual. Lo voy a poner aquí en el de la derecha y creo un nuevo estado, que es una copia de nuevo. Hago el movimiento horizontal y adiciono al estado. Ahí está. Pero ahora lo que voy a mover es derecha. ¿Sí? Eso es bien importante. Yo ya tengo la posición del 0, aquí la tengo establecida y entonces voy a mover el de la derecha. ¿Sí? Y eso creamos el estado sucesor. Muy bien, vamos a hacer lo mismo con el superior. Aquí creo un nuevo estado sucesor y entonces a ese estado sucesor le digo mover, pero ahora mover vertical. Ya sabemos dónde está el 0 y entonces le paso superior.
y ya que tengo eso le digo, lo añado a la lista, el estado sucesor, el que acabo de crear, lo añado a mi lista de posibles estados sucesores. Ok, bien, entonces esto es por si puedo mover el superior. Ahora vamos a ver para el inferior, en lugar de aquí mover superior, muevo inferior. ¿Sí? Y entonces fíjense que aquí máximo puedo generar 4 sucesores, y si alguna de estas condiciones no se cumple, pues tendrían que ser 3 o 2. ¿Ok? Entonces ya aquí tengo en sucesores, ya tengo los posibles estados sucesores, que es lo que yo quería. Entonces eso es lo que devuelve el método. ¿Ok? Ese sería el método que nosotros necesitamos. ¿Sí? Con esto ya creamos, esta es la parte bien importante de nuestro código, porque aquí estamos creando los posibles estados sucesores, como lo vimos en los videos donde explicábamos los métodos, pero aquí ya implementado en código. ¿Ok? Bien, regresamos a nuestras diapositivas. Ya tengo generado eso. Y entonces ahora lo que nos toca es completar el código con calcular los costos para los métodos que utilizan información, pero eso lo vamos a hacer en próximos videos. ¿Sí? Por el momento les agradezco su atención a este video y nos vemos en el siguiente, donde ya vamos a completar la estructura de este código. ¿Sí? Hasta luego a todos, que estén muy bien.